Este es un texto para la materia Desarrollo Comunitario de la Escuela Libre de Constitución. Es un aporte para pensar las asambleas. La asamblea. Desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad, desde un pequeño grupo de barrio hasta una nación, desde una comunidad campesina hasta las Naciones Unidas, siempre los seres humanos han discutido, llegado a acuerdos e iniciado guerras utilizando diversas formas de decisión. Dos formas opuestas compiten. A. La cadena de mandos o jerárquica y B. La asamblearia o igualitaria. La primera presenta algunas ventajas y muchas desventajas según la situación. Las decisiones tomadas en forma jerárquica suelen ser rápidas y por lo tanto efectivas. Cuando el tiempo es un factor fundamental, una decisión rápida puede salvar vidas. Un ejemplo paradigmático es la sala de operaciones de un hospital. Ante un enfermo que necesita ser intervenido de forma urgente, una reunión de médicos puede resultar fatal y no es necesaria si hay un especialista que conoce el problema en forma precisa. Pero más allá de este ejemplo preciso, hay muchas personas que piensan que la eficiencia de las decisiones jerárquicas debe ser aplicada a todos los ámbitos de la vida, la economía, la educación, la política, etc. Aquí comienzan las desventajas de este método. El ejemplo máximo de decisiones políticas jerárquicas son las monarquías absolutistas. Antes de la Revolución Francesa, los reyes absolutos tenían el poder sobre la vida y la muerte de todos los que vivían en su reino. Las luchas de los campesinos, junto a las nuevas ideas de los intelectuales de la época, llevó a esos monarcas a situarse bajo un lema: gobernar para el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, un buen monarca tiene que gobernar para mejorar la situación de su pueblo, pero él es el jefe máximo y las decisiones las toma solo él. Bajo estas ideas, las condiciones del pueblo no mejoraron. La derrota de las monarquías, la revolución industrial y la construcción de nuevas formas políticas, las repúblicas, produjeron el nacimiento de nuevos jefes, industriales y banqueros. Hubo entonces quienes comenzaron a decir que los ingenieros e industriales deberían ser los nuevos jefes y que bajo sus ideas, avanzadas, innovadoras y eficientes, todo el pueblo debería agruparse y seguirlas. Con los industriales y banqueros en el poder, la producción aumentó, las cosas se multiplicaron, la ciencia avanzó, la tecnología creció. Pero la mayoría del pueblo tampoco estuvo mejor. La desventaja más grande que aparece con el método jerárquico es que quienes toman las decisiones poseen un poder especial sobre todos los demás. Quienes tienen ese poder comienzan a vivir de forma privilegiada y se aprovechan por mecanismos sencillos, pero también muy complejos, de todos los que no tienen ese poder. El poder corrompe. Pero desde el inicio de la humanidad, los seres humanos se dieron cuenta de ese problema e idearon otro método para tomar decisiones: la asamblea. Desde entonces, los dos métodos están en guerra, aunque también se combinan y se mezclan. ¿Qué es una asamblea? Una asamblea es una reunión donde se toman decisiones que afectan a ese grupo y donde todos los que participan pueden opinar y tienen el mismo valor. Todos son iguales en una asamblea. Una asamblea es fundamentalmente igualitaria. Nadie tiene más poder que los demás. El principio esencial de la asamblea es que las decisiones serán para el bien común. Hay muchos ejemplos de asamblea en la actualidad. Trabajadores de una fábrica o un comercio, Congreso de los Diputados, sociedades de fomento, organizaciones sociales, clubes, cooperativas, etc. También existen asambleas que no son igualitarias, en las cuales el sistema jerárquico se impone. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde solo pueden decidir los países que poseen poder atómico. O las asambleas de las sociedades anónimas, donde solo pueden votar quienes tienen un tipo de acciones. Por otro lado, existen asambleas cuya estructura es igualitaria, pero en el funcionamiento aparecen mecanismos que les otorgan más poder a algunos y algunas. Ejemplos de esto son la falta de posibilidades reales de acceso a los parlamentos, asambleas de sindicatos donde hay amenazas violentas, mecanismos engañosos,
etc. ¿Cómo funciona una asamblea igualitaria? Para que una asamblea sea igualitaria debe cumplir lo siguiente. Todos deben poder expresar su opinión. Todos deben tener el mismo tiempo para hablar. Todos deben conocer previamente los temas que se van a tratar en la asamblea y todos pueden participar en la confección del temario. El voto de todos vale igual. La asamblea debe ser representativa del grupo, es decir, deben estar todos los que son parte del grupo o una parte significativa, es decir, la conformación del quórum. Y las decisiones deben buscar el bien común de todos los que integran el grupo, sin perjudicar la libertad de cada uno. El debate de las ideas. En una asamblea horizontal resulta fundamental el debate de ideas. El principio esencial de la asamblea es que las decisiones serán para el bien común. La controversia surge ante las diferentes propuestas para llegar a él. En este sentido, el que pierde en un debate de ideas es el verdadero ganador. Esto se puede entender de la siguiente manera. Aquellos que llevan una propuesta se encuentran con otra propuesta superadora, con lo cual se enriquecen con nuevas y mejores ideas. Las condiciones para un buen debate de ideas son: 1. La elaboración de las ideas conociéndolas en profundidad, estudiando debates previos en otros ámbitos y épocas. 2. Elaborar escritos sobre las ideas. 3. Tratar de expresarlas en forma precisa, concisa y sintética, es decir, desarrollar una retórica. 4. Desterrar egos y prejuicios. 5. Expresarlas humildemente. 6. Escuchar atentamente los argumentos contrarios. Y 7. Saber abandonar una idea cuando aparecen argumentos mejores, reconociendo que ese paso es una superación. ¿Cómo se llega a una decisión? Luego de producido el debate y comparadas todas las ideas, se produce la votación y existen tres formas. 1. La mayoría de votos impone su propuesta. 2. Se busca el consenso. 3. Por unanimidad. La primera forma es la más simple y eficaz, pero produce un problema. La propuesta que quedó en minoría está obligada a aceptar la opinión de la mayoría. La segunda forma, el consenso, es más complejo y lleva más tiempo, pero incluye a todos. Cuando en una asamblea que funciona por consenso, una pequeña parte no está de acuerdo con lo propuesto, puede trabarse una decisión por largo tiempo. En estos casos, se puede utilizar la abstención fraterna. Esto significa que el grupo minoritario no vota en contra de la opinión mayoritaria, se abstiene fraternamente para no obstaculizar la decisión, pero no está obligada a acatar la mayoría. En la última opción, por unanimidad, solo se avanza en las decisiones cuando todos están de acuerdo. Suele utilizarse para decisiones profundas que otorgan identidad al grupo y son la guía de todas las demás. Por ejemplo, las decisiones profundas que identifican a la Escuela Libre de Constitución son educación popular, gratuita, pedagogía dialógica en busca de la máxima horizontalidad en las decisiones, inspirada en la pedagogía libertaria y en los escritos y criterios de educación popular, autonomía en la elección de los profesores, autonomía en la elaboración del proyecto pedagógico, evaluaciones no competitivas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, autonomía de las materias, cátedras y talleres para aplicar los principios anteriores, trabajo en parejas y equipos pedagógicos, inexistencia de personal jerárquico, rotación en las tareas administrativas de limpieza y mantenimiento de la escuela, asamblea por consenso como órgano central en la toma de decisiones. Problemas en la asamblea. La asamblea es una herramienta para tomar decisiones, pero también es un lugar donde todos aprendemos. Aprendemos de otras ideas, aprendemos a expresarnos y a escuchar. Pero la asamblea no es un lugar idílico y muchas veces se producen fuertes discusiones. Las discusiones y debates son algo positivo, ya que cada persona trata de expresar los mejores argumentos para defender lo que considera bueno para el grupo. Tenemos que considerar que, en el mundo en el que vivimos, la asamblea igualitaria no es una forma común. Todos estamos acostumbrados a que otras personas tomen decisiones por nosotros, y la mayoría de las veces en un sentido egoísta del beneficio. Decisiones económicas, el valor de los salarios y los precios,
decisiones políticas, decretos y leyes no discutidas por la población, decisiones pedagógicas, contenidos y evaluaciones, etcétera, etcétera. La sociedad se basa fundamentalmente en la competencia, cuyo resultado es la generación de ganadores y perdedores en todos los ámbitos. Esta matriz social nos predispone a todos en forma inconsciente, aunque tengamos las mejores intenciones, a tratar de ganar para no quedar en el bando de los perdedores. Aparecen entonces en la asamblea vicios y prácticas que responden al funcionamiento general de la sociedad y que es necesario aprender a desterrar. En busca de herramientas. Suele haber personas que les gusta mucho hablar y acaparan todo el tiempo. Por lo general tienen una mayor formación. Por el contrario, hay otras que les cuesta mucho hablar en público y algunas veces se debe a una menor preparación en varios temas o a timidez. Ambos tienen derecho a ser escuchados y emitir sus opiniones y decidir. La asamblea igualitaria debe servir también como un ejercicio para que las voces sean parejas y que nadie se aproveche de su mayor formación, de su retórica o de su desinhibición. Para eso se pueden aplicar algunos mecanismos que permitan que todos puedan participar con el mismo poder. 1. Puede haber una moderador, moderadora o moderadore encargada de otorgar la palabra y limitar a los que se excedan. 2. Se puede establecer una lista de oradores para que nadie interrumpa y no se formen diálogos entre pequeños grupos o personas. 3. Se puede preguntar en forma individual las opiniones para evitar que aquellos a los que les cueste intervenir se queden sin hablar. Tipos de asambleas. En una asamblea es muy importante debatir las ideas, compararlas y encontrar la mejor para el bien común. Pero las decisiones complejas pueden llevar muchas horas porque suele haber varios puntos de vista y por eso es importante distinguir los tipos de asambleas. 1. Asambleas ordinarias. 2. Asambleas extraordinarias. 3. Plenarios. 4. Congresos. 5. Encuentros de controversia y debate. Este último punto no son asambleas, ya que no se toman decisiones, pero mantienen una forma de participación horizontal y son importantes para ir formando y contrastando ideas. Los nombres anteriores pueden variar según el lugar y el tipo de organización. Lo importante es establecer cuál será la función de la asamblea en cada momento, para que no se torne muy larga, pesada e inoperante. Una lista de algunos de los conceptos más importantes sobre asambleas. 1. Asamblea igualitaria. 2. Quórum. 3. Lista de oradores. 4. Moderador, moderadora o moderadore. 5. Temario. 6. Decisión por consenso. 7. Abstención fraterna. 8. Debate.